Entonces, como les estaba comentando, hoy veremos la responsabilidad del corredor de propiedades y jurisprudencia acerca del incumplimiento de sus funciones como corredor de propiedades. Bien, ahora anoté para que ustedes también, o para entregarles la información, si preguntan qué páginas son, bien, desde la página 12 a la 18. Por lo tanto, la evaluación de hoy es el contenido del martes y de hoy parte desde la página 11 hasta la 18, para que repasen y después completen la evaluación. Entonces nos vamos con la responsabilidad del corredor de propiedades. En lo que es la jurisprudencia, vamos a revisar lo que estábamos conversando el día martes respecto de que si no se cumple una buena función, si se comete algún tipo de delito o se actúa de mala fe, vamos a ver algunos casos en los tribunales que nos van a indicar que también, aun cuando esta actividad no está regulada, igual puede tener consecuencias jurídicas por el actuar de mala fe o incluso delictual de algunos corredores de propiedades. Bien, comenzamos con la responsabilidad en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones. El martes pasado estuvimos viendo que el corredor tenía derechos y obligaciones y todo esto estaba dado, ya sea por el mandato o por la orden de venta o la orden de arriendo. Bien, pero además también habíamos señalado que en este caso, y de acuerdo a estos documentos, también las partes, es decir, el mandante, vendedor, arrendador, o incluso también el comprador o arrendatario, también tienen obligaciones para con el corredor. Así, el corredor de propiedades, atendida su calidad de mandatario, responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que significa que debe actuar con la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Si se aparta de esta diligencia o cuidado mediano, el corredor incurre en responsabilidad ante sus mandantes por los perjuicios que a estos se hayan originado y deberá indemnizarlos. Acá hay que tener presente que esta responsabilidad es responsabilidad civil o incluso penal. Cuando hablamos de responsabilidad civil, es decir, por los perjuicios causados que no sean delitos, responde hasta de culpa leve. ¿Bien? Tenemos una culpa leve, una culpa grave, una culpa levísima. Pero aquí también, y de acuerdo a lo que señala el Código Civil, cuando indica que debe actuar con la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, aquí el Código Civil señala que la persona responde hasta de culpa leve, ¿bien? Y esta responsabilidad significa que debe actuar con la diligencia y cuidado que el buen padre de familia, así lo señala el Código Civil, como el buen padre de familia emplea ordinariamente en sus negocios propios. ¿Bien? Y no es porque acá se esté haciendo una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Bien? Aquí hay que entender como la generalidad, o sea, de todos, tanto hombres como mujeres, pero está señalado tal como lo indica el Código Civil. De ahí entonces hago esta aclaración. Por lo tanto, ¿qué significa buen padre de familia? ¿Y qué significa también que este buen padre de familia eh, utilice o actúe con la diligencia y cuidado como lo haría en sus negocios propios? Esto significa
que actuar con la diligencia y cuidado en los negocios que se le encomiendan sería actuar como si ese negocio fuera propio, como si ese negocio fuera un negocio personal de este mandatario o a esta persona que se le encargó. Cuando nosotros somos mandatarios, esto significa que debemos actuar con la diligencia y con el cuidado como si ese negocio encargado fuera propio. Si nos vamos a la compraventa de una propiedad, entonces esa propiedad que se nos encargó vender, debemos actuar diligentemente y con cuidado como si esa propiedad fuera nuestra y nosotros estuviéramos vendiendo nuestra propiedad. ¿Y ahí entonces qué significa esto de actuar con diligencia y cuidado, empleando ordinariamente ese cuidado y esa diligencia en los negocios propios? ¿Bien? Por lo tanto, si no actuamos diligentemente y con cuidado, entonces seremos responsables de los perjuicios que se hayan ocasionado en el patrimonio del mandante o en el patrimonio también del contratante. ¿Se comprende? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Gracias, Jan. Gracias, Claudia y Carolina. El correo responde con mayor razón si el perjuicio causado a consecuencia de su actuar deficiente tiene su origen en culpa grave o dolo. Y aquí es donde entonces les comentaba que aquí el corredor va a responder de ese dolo, sea un dolo civil o sea un dolo penal, sobre todo y con mayor razón si es un dolo penal, ¿bien? Porque ahí obviamente las sanciones son más gravosas. Pero hay que tener presente que si actuamos en forma negligente, en forma descuidada, en forma dolosa, se debe responder civil y o penalmente, como sería el caso de no percatarse que está actuando de intermediador en un contrato en que una de las partes es incapaz legal, como por ejemplo el caso de un menor de edad o un interdicto, tal como lo estuvimos viendo la clase pasada. Tenemos que poner ese cuidado en revisar a los prospectos, ya sea de la compraventa de la propiedad o también del contrato de arriendo. Tenemos que preocuparnos que sean capaces legalmente, que no estén interdictos, que no hayan cometido algún delito de estafa, de engaño, de defraude, etcétera. Por último, no estará sujeto a responsabilidad si solo incurre en culpa o descuido levísimo. Bien, porque este es, Profesor, sí, una pregunta en el caso de que, por ejemplo, estamos haciendo una compra y venta, ya sea como comprador o como vendedor, sea un abuelito de 80 años, por ejemplo. ujú. Y en el proceso de compra y venta, después de que se firma la promesa de compra y venta y antes de firmar la escritura, este abuelito se declara interdicto. ¿De quién sería la responsabilidad en ese caso? El corredor no tendría responsabilidad porque al momento de iniciar la gestión y al momento de firmar el contrato de promesa, la persona no era interdicta, o sea, la persona era capaz legalmente. ¿Bien? Ahora, obviamente, si en este interdicto, o sea, si en este intertanto existía un proceso para declarar interdicto,
ahí habría que entrar a revisar si se le informó o no al corredor que existía un proceso de interdicción en un tribunal. ¿Bien? Y en este caso tendríamos que ver si esta persona declarada interdicta le comentó o informó al corredor de esa situación o un tercero, por ejemplo, quien estaba pidiendo la interdicción de esta persona adulta mayor. ¿Bien? Si se le informó al corredor que la persona estaba en un proceso de interdicción, obviamente ahí hay una responsabilidad del corredor porque esa promesa de compraventa no tendría que haber sido firmada por, eh, por la persona en proceso de interdicción, sino hasta esperar que hubiese existido una sentencia que o declarara la interdicción o rechazara la interdicción. Y en el caso de que hubiera que pagar las multas, ¿a quién le correspondería? ¿Quién tiene la responsabilidad? O sea, ¿quién es el responsable? En este caso, si el corredor se le había informado, sabía, el corredor es responsable de ese perjuicio que se haya ocasionado en alguna de las partes. Ahora, si el corredor no se le había informado, no sabía, tampoco tenía cómo saber, porque en definitiva tampoco el corredor va a comenzar a investigar a las personas si tienen algún proceso. Se supone que también se debe informar eh, y es parte también de la buena fe que debe existir entre todas las partes. Por tanto, si no se le informó, entonces ahí es responsable la persona que firmó, o sea, este adulto mayor que fue declarado interdicto. Ahora, eso también es materia de juicio, por lo tanto, ahí Gracias, profe. el tribunal es el que va a determinar en definitiva de quién es la responsabilidad. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, como les comentaba, en cuanto a la responsabilidad por culpa o descuido levísimo, el corredor no va a responder porque esta es la responsabilidad más baja que existe. Bien. Y en ese sentido, como le estaba comentando a Jan, si no se le informó a este corredor o corredora que la persona adulta mayor estaba en un proceso o pendía sobre él un proceso de interdicción, no tenía tampoco cómo saberlo. Por lo tanto, ahí tenemos culpa levísima, podríamos tener culpa levísima y por lo tanto no tendría ninguna responsabilidad. Pero vuelvo a repetir, todo eso es materia de juicio y en definitiva es el juez el que va a determinar con los antecedentes que se le aporten al proceso si existe o no algún tipo de culpa de parte del corredor o la responsabilidad neta y exclusivamente de los contratantes. Es importante tener presente que quienes determinan si un corredor de propiedades debe responder por algún hecho y quienes califican la responsabilidad de estos son los tribunales de justicia, tal como se lo estaba comentando recién. Sin perjuicio de la sanción ética que pudiera corresponder en cada caso, en la medida en que el corredor esté integrado en una entidad gremial que vele por su correcto desempeño. Y acá, obviamente, tenemos que si el corredor está en una asociación gremial o una entidad gremial del rubro, puede ser sancionado por su falta de ética. Y esto es independiente a lo que señalen los tribunales de justicia, porque estas entidades son independientes a estos órganos jurisdiccionales y además también tienen sus propios tribunales éticos, tribunal de honor o como se le quiera llamar.
Por lo tanto, aquí el corredor podría tener una doble sanción por parte de los tribunales ordinarios y una sanción ética por parte de la asociación gremial, que dependiendo también de la gravedad de los hechos, podría incluso hasta cancelar su suscripción a esa asociación gremial. Las acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad de los corredores de propiedades prescriben en el plazo de 2 años y se cuentan desde la fecha de la operación en que el corredor hubiese actuado con negligencia, culpa o descuido. Por lo tanto, acá tanto vendedor como comprador, arrendador como arrendatario, tienen hasta 2 años para iniciar alguna acción legal en contra de los corredores de propiedades por la responsabilidad respecto de las operaciones que haya realizado. Por su parte, las acciones legales que tiene el corredor de propiedades para reclamar el pago de su comisión prescriben en el plazo de 5 años, contados desde que la comisión consta en algún documento que tenga mérito ejecutivo, como por ejemplo en una escritura pública. Las acciones legales para reclamar el pago de la comisión prescriben en 3 años desde que la comisión se hizo exigible. Y acá entonces tenemos dos plazos, ¿bien? Que, y conforme lo que señala el Código de Procedimiento Civil respecto de las obligaciones de dar, como es pagar una comisión, el Código de Procedimiento Civil señala que para el cobro de las obligaciones de dar, la acción ejecutiva prescribe a los 3 años. Es decir, yo para cobrar un dinero, y esto es en general, para cobrar un dinero tengo hasta 3 años para hacer exigible el cobro, que debe constar también en un documento que tenga mérito ejecutivo. Entonces acá tenemos, en el caso del corretaje, la escritura pública. ¿Bien? O también podría ser la orden de venta, pero como la orden de venta es un documento que no es firmado ante notario, se entiende como un documento privado. Para que tenga mérito ejecutivo se debe realizar una acción previa que se denomina citación a confesar deuda y reconocimiento de firma. Por lo tanto, si tenemos un documento privado, debemos iniciar esta gestión preparatoria previa a la ejecución. Y una vez que se ha reconocido firma o se ha reconocido la deuda, tenemos entonces el mérito ejecutivo y a partir de ahí, entonces podemos hacer el cobro de la comisión. Pero para esto tenemos 3 años. ¿Bien? Entonces, si tenemos un documento público que tenga mérito ejecutivo, como una escritura pública de mandato, ¿bien? Si tenemos, em, ¿qué más? Una letra de cambio, ¿bien? Que también tenemos que ver cuáles son los plazos que existen, o tenemos un pagaré, entonces tenemos 3 años para el cobro. Ahora, ¿cuándo aparecen los 5 años? Después de estos 3 años, el Código de Procedimiento Civil señala que existen 2 años más para el cobro de las obligaciones de dar, pero estos 2 años son civiles, son ordinarios, son ejecutivos. Por lo tanto, ahí cuando se nos pasa, se nos vence el plazo para solicitar la ejecución ejecutiva, debemos iniciar esta acción con las medidas o con las acciones que ya les he comentado de reconocimiento de firma y reconocimiento de deuda. Pero para eso tenemos estos 2 años más. Después de 5 años es imposible reclamar cualquier
cobro. Y esto corre tanto para el corretaje, corre para los bancos, corre para las financieras, corre para las casas comerciales, etcétera. Corre para todos. Bien. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos con estos plazos de prescripción para los cobros de comisiones. Lo que obviamente siempre recomiendo en estos casos es que este cobro se inicie antes de los 3 años de la fecha en que se hizo exigible la deuda. Y para evitar esto también, lo que yo siempre recomiendo es que las comisiones las soliciten en vale vista, porque para que una persona tome un vale vista a nombre de otro, debe tener el dinero, debe depositar el dinero en el banco y ahí recién el banco les da el vale vista. ¿Bien? Por lo tanto, lo mejor para evitar el que tenga que estar cobrando, porque para el cobro de las comisiones, como es un juicio ejecutivo, necesita abogado. Por lo tanto, para evitar eso, mejor vale vista. ¿Se comprende? ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro? Está claro, profesor, de mi parte. Gracias, Cristian. Ok, ¿qué no le quedó claro, Eugenio? Ok, Eugenia, ok, Eduardo. Bien. Lo de los 2 y los 3 años, por favor. A ver, los 2 y los 3 años tiene que tomarlos como 5 años en general, en total. 5 años tiene usted para cobrar la comisión. Los 3 primeros años es el cobre ejecutivo, donde si usted tiene un documento que tenga mérito ejecutivo, es decir, un documento público como una escritura, como un mandato notarial, tiene 3 años para realizar el cobro, ¿bien? De esa comisión. Si usted tiene un documento privado, primero tiene que solicitar en ese periodo que el tribunal le reconozca el mérito ejecutivo a ese documento privado. ¿Cómo se va a reconocer ese mérito ejecutivo? Se debe previamente citar a confesar deuda y reconocimiento de firma. Eso dentro de los primeros 3 años. ¿Ya? Después, entre el tercer año y el quinto año, tenemos un periodo ordinario, donde no pudimos realizar la acción ejecutiva, donde pudimos eh, cobrar la comisión de forma ejecutiva, por lo tanto, en ese caso, sea documento público o privado, necesitamos realizar la gestión de reconocimiento de firma y reconocimiento de deuda. Una vez que se reconoce la firma y la deuda, tenemos mérito ejecutivo y podemos entonces iniciar la gestión de cobro. Bien, por eso les decía, lo ideal y lo mejor es que ese cobro se realice antes de los 3 años, pero para evitar eh, ir a este procedimiento, lo mejor es que las comisiones se soliciten que sean depositadas y entregadas en vale vista. ¿Bien? Porque recuerden, bien, que este pago de comisión debe quedar depositado en la notaría, junto con el pago para el comprador y junto con otras instrucciones que se le entreguen al notario. Por lo tanto, eso queda en notaría hasta el momento en que se completa todo el proceso en este caso, compraventa. Y estamos hablando, o estoy hablando específicamente de la compraventa. En el caso del arriendo, la comisión se cobra inmediatamente. Por lo tanto, no, casi no aplicaría esto. Y en el caso que usted tenga la administración de una propiedad, también la comisión la cobra mensualmente, así que tampoco caeríamos en esta figura. No sé si por ahí, Eugenio, queda más claro. Ya, ok.
Obligación del corredor acorde a la jurisprudencia. Nuestro máximo tribunal ha adscrito a la idea que el corredor sí está obligado, planteando por regla general que el corredor se obliga a efectuar las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado. Esto es, a una actividad de intermediación que se traduce en lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por esta gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto. Por lo tanto, acá nuestro máximo tribunal entonces considera que el corredor está obligado y por eso es que debe responder. ¿Y a qué se obliga? De acuerdo también a la Corte Suprema, se obliga a todas las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado, ¿eh? Plazo que se acuerda ya sea en el mandato o en la orden de compra, perdón, la orden de venta. ¿Bien? Entendiendo entonces que estas gestiones y diligencias son una actividad de intermediación. De ahí entonces también hay que recordar que el corredor es un intermediario. Y es un intermediario para lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo este intermediario, por esta gestión, una comisión si el negocio se lleva a efecto. Es decir, acá la Corte Suprema considera y reconoce que el corredor es un intermediario y que está obligado, obviamente, a todas aquellas gestiones que debe realizar para obtener que el negocio se lleve a efecto, tal como lo hemos estado viendo hasta hoy día. En particular, la Corte Suprema señaló que los actores, sí, los corredores, dieron cumplimiento a sus obligaciones al efectuar las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado en la orden de venta. Y esto es respecto de un fallo de la Corte Suprema respecto o en cuanto a un juicio que se interpuso en contra de unos corredores a los cuales no se les quería pagar la comisión porque el demandante había señalado que no habían cumplido con todas sus obligaciones. En ese sentido, los corredores demostraron que habían cumplido con las obligaciones y por lo tanto se les tuvo que pagar la comisión. Por eso es que es tan importante, y vuelvo a reiterar lo que les decía el día martes, o el jueves pasado, no recuerdo, pero en cuanto a que todas las gestiones deben quedar registradas. Cada gestión que usted haga se debe registrar por escrito, partiendo con el mandato o con la orden de venta. Bien, ustedes tienen que solicitar documentos, que eso quede por escrito. ¿Cómo queda por escrito? Con un documento que firme el cliente indicando que a usted se le encarga realizar la gestión. Que quede establecido también en la orden de venta, en el mandato, cuál es el tiempo que ustedes tienen para realizar la gestión de la compraventa. Que cada prospecto, es decir, cada persona interesada en comprar la propiedad, firme el documento de visita. Y ahí ustedes van entonces juntando todos los documentos que van a reflejar las acciones o las gestiones que ustedes van realizando, hasta llegar a el final de la gestión, que es obviamente el certificado de dominio vigente con el nuevo propietario de esa propiedad. Si ustedes tienen todo ordenado para el caso que estábamos recién viendo, el cliente considere que no tiene por qué pagarle porque no ha realizado la gestión o no ha realizado todas las gestiones o se ha demorado más de lo que corresponde, etcétera.
¿Bien? Recuerden también lo que les comenté, lo que les señalé, que si estamos cerca del cumplimiento del plazo establecido para la venta de la propiedad, ¿bien? Firmar una prórroga con el cliente. Ese documento bien debe quedar guardado para demostrar, en su caso, que existió una prórroga para la compraventa de la propiedad. Dicha gestión de intermediación entre el cliente y el interesado en el negocio consistirá en ponerlos en contacto, prestando sus servicios de mediación y facilitándoles la conclusión del negocio. Acá, entonces, también la Corte Suprema considera que existen tres grandes hitos, ¿bien? Que es la intermediación definitiva entre el cliente y el interesado. Pone en contacto, presta sus servicios de intermediación o de mediación y facilita la conclusión del negocio. Estos tres hitos tienen diferentes gestiones que realizar. Vuelvo a repetir, todas esas gestiones que queden registradas por escrito y firmadas también por cada una de las partes para que no exista ningún error y no puedan decir, no, el corredor o la corredora no realizó todas sus funciones, por lo tanto no le quiero pagar. ¿Qué pasa? Bueno, Eugenio, si el cliente no quiere firmar la prórroga, hasta ahí llegó el contrato y por lo tanto tendrá que pagar el cliente la gestión que usted realizó. Ahora, si usted se lo pone de esa manera, el cliente le va a decir, ya firmemos la prórroga. Y no va a querer pagar, ¿cierto? Sin haber obtenido la venta de la propiedad. O sea, eso en el 90% de las veces. Hola Edith, gracias por avisar, la voy a dejar anotada también inmediatamente. Ahora bien, ¿qué involucra la labor de aproximar al comprador y al vendedor? Para contestar dicha interrogante, será útil recurrir al criterio de nuestros tribunales superiores, los que se han encargado de desarrollar con mayor detalle el significado de la actividad de intermediación del corredor. El corredor se obliga a prestar sus servicios encaminados a la búsqueda, localización y aproximación entre el vendedor y el futuro comprador. En especial, el negociar los intereses de estos en orden a lograr la concreción del pretendido contrato de compraventa, y el comprador se obliga a pagar la comisión de prosperar el contrato de compraventa sobre el inmueble presentado por el corredor o intermediario. Y aquí entonces podemos darnos cuenta que la Corte Suprema o los tribunales superiores de justicia, también entendiendo cortes de apelaciones, entienden que el corredor realiza ciertas gestiones, realiza una intermediación para que vendedor y comprador concreten el negocio. Y que por esa concreción, tanto el vendedor como el comprador le pagan una comisión. ¿Bien? Ahora, pueden existir distintas fórmulas también, como vimos en la clase pasada, ¿bien? Donde entonces podemos ser solamente el corredor de una de las partes cuando la otra ya tiene un corredor. O cuando también eh, la otra parte va a comprar la propiedad con crédito hipotecario. Pero aún así, el, el, eh, en este sentido, el banco actúa con posterioridad ya avanzado el negocio, por lo tanto, igual uno puede cobrar al comprador una comisión, porque el comprador no viene inmediatamente con el banco al lado, viene después que se llega a un acuerdo con el comprador. Bien, o cuando también nosotros eh, compartimos
compartimos la gestión con otro corredor y ahí nos repartimos la comisión, ¿cierto? Y cada uno va por una de las partes. ¿Bien? Aunque no se vende, igual se paga la comisión. Eh, si el negocio no prospera, no hay comisión. Bien. Por lo tanto, esa es la función del corredor, Eugenio, que el contrato o que la venta se concrete, porque si no hay compraventa, ¿de dónde obtendrá el vendedor el dinero para pagar una comisión de algo que no se concretó? Ya, me refería al punto en que si el cliente no quería firmar la prórroga, a eso. Ah, Porque tú decías que como le comenté, si no quiere firmar la prórroga, entonces hasta ahí llegó el negocio. O hasta ahí quizás va a llegar la actuación del corredor y por lo tanto el corredor también tiene el derecho de cobrar un porcentaje o una cantidad de dinero por las gestiones realizadas. Por eso es que es importante, y reitero, que todas las gestiones que se hagan queden por escrito, respaldadas, firmadas, para que uno después ya. pueda cobrar su comisión o el porcentaje o la cantidad de dinero que corresponde. ¿Y cómo se determina eso? Pero eso es parte de, Porque el negocio no se realizó. eso va a depender de hasta dónde llegó el corredor en las gestiones. Y de ahí se tiene que Ya, ok. calcular. Ok. La principal obligación que contrae el corredor es la de realizar una labor promocional encaminada a identificar en el mercado a quienes estén interesados en el negocio propuesto con miras a que en el mismo finalmente se materialice en la realidad al lograr su celebración. Pues bien, el cumplimiento de esta obligación, el corredor debe asumir una conducta activa, realizando en forma diligente y oportuna todas las actividades promocionales que sean conducentes. La reunión de estos antecedentes, si bien son útiles, no configura la función del corredor, que es poner en contacto a las partes. Bien. Y eso es así porque el promocionar, el tener una conducta activa para promocionar la propiedad, no significa que se ha mediado o se ha intervenido entre las partes. Simplemente aquí estamos en el comienzo de la gestión. Y eso significa que si aún no tenemos un posible comprador, es decir, estamos recién, entonces, en este inicio de la gestión. Cuando ya comenzamos a negociar con posibles compradores, ahí ya estamos intermediando. Pero antes de eso, simplemente estamos gestionando para llegar a un posible comprador. Bien. De ahí entonces que, tal como recién consultaba Eugenio, si la relación o el encargo termina, bueno, ¿qué es lo que yo puedo cobrar? Eso le comentaba Eugenio, va a depender de qué gestiones se han realizado. Si usted tiene la orden de venta y está promocionando simplemente y se termina la relación, bueno, es poco lo que se podrá cobrar. ¿Bien? Pero si ya tenemos un posible cliente, pero, perdón, y solo falta para continuar con la gestión la firma de la promesa o la escritura de promesa de compra-venta, ya ese es un camino recorrido, es un camino mucho más avanzado. Y si el plazo para la venta de la propiedad ya está casi por finalizar
pero nos falta un poco de tiempo para la firma de la promesa y, bueno, después el contrato de compraventa. Entonces, ahí es donde hay que negociar con más bien, señalar al cliente que se va a demorar un poco más, por lo tanto, que se firme una prórroga de la orden de compra. También es importante, y en este caso para tener una holgura, que estas órdenes de compraventa por lo menos sean a plazo de un año, por lo menos. Porque ya hemos visto que, por ejemplo, tenemos que obtener o se tienen que obtener ciertos documentos. Algunos se demoran un poco más que otros. ¿Bien? Pero hoy día, y sobre todo hoy día, y podrán comentarlo quienes ya están en el área, es un poco más complejo y más difícil concretar las ventas de propiedades, en todos lados, pero por lo menos en cierto tipo de propiedades y en ciertos sectores de Santiago está complejo. No sé, en otros lugares, pero por lo menos hablo del lugar donde obviamente yo me movilizo, yo me muevo, que es Santiago, básicamente. Bien, entonces, si hay alguien de regiones que nos pueda comentar también cómo está gestiones o la compraventa de propiedades, sería también bastante interesante saber esa opinión, ya, o tener ese dato. Por lo mismo, entonces, vuelvo a repetir, hoy día, en 6 meses, a veces es imposible vender una propiedad. 7 meses, 8 meses, 9 meses. Hay propiedades que llevan 3 años y no se han podido vender, o más incluso. Por lo mismo, entonces, que la gestión sea de un año, 2 años, dependiendo del lugar, dependiendo también de cómo es la situación en cada área. Y si llegamos a ese plazo de ese año, 2 años, todavía no podemos vender la propiedad, bueno, ahí entonces hablar con el cliente y firmar una prórroga. Ahora, si el cliente no quiere firmar la prórroga, bueno, ahí vamos a llegar con la gestión. Pero, obviamente, si ya se ha ofrecido, si ya se han tenido interesados, pero no se ha concretado, tenemos obviamente un camino recorrido y por ese mismo camino recorrido es que tenemos que cobrar. Si ha sido también gestionada la venta, que no se ha concretado es otro tema. Bien. En particular, señaló la Corte Suprema que la labor del corredor se traduce en lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por esa gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto, lo que significa que actúa como intermediario entre ambos, esto es, entre el cliente y el interesado del negocio, poniéndolos en contacto, prestando sus servicios de mediación y facilitándoles la conclusión del negocio. Similar análisis reiteró el Tribunal Supremo en la causa 1010 de 2018. Indica, la labor que debe efectuar el corredor de propiedades se traduce en lograr que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por dicha gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto, lo que significa que actúa como mandatario de ambos, esto es, del cliente y del interesado en el negocio, prestando servicios de intermediación, facilitando la conclusión del negocio, que es lo que da derecho al pago de la comisión. Entonces, acorde al criterio de los tribunales superiores expuestos, comprenderá la labor de intermediación del corredor una primera gestión de promoción, que requerirá de una conducta activa por parte del corredor, encaminada a buscar y localizar en el mercado a interesados en el negocio propuesto por el cliente, para luego poner en contacto y aproximar los intereses de los futuros contratantes con el objetivo de que lleguen a un acuerdo y concluyan de manera eficaz el negocio pretendido. Este último punto es de suma relevancia, pues la Corte Suprema ha estimado
que el corredor no habrá cumplido con su encargo si el acto jurídico tenido en vista al contratar sus servicios es finalmente declarado nulo. En efecto, estima que independiente de la discusión en torno a la naturaleza de la obligación del contrato del corredor, esto es, si es de resultado o de medio, lo cierto es que la labor desarrollada debe conducir a la actuación válida. De lo contrario, no se cumple la obligación del corredor y por lo mismo no se genera el pago de su comisión o en su caso se impone la restitución de la percibida. En otras palabras, el corredor debió prever que la celebración del contrato cuya conclusión se le encomendó no le provocará exclusivo perjuicio a su cliente, prevención que no adoptó al siquiera verificar los antecedentes necesarios para corroborar la identidad de quienes participaron en la celebración del acto jurídico final. En efecto, la Corte Suprema falló en el caso en comento que el actuar de la corredora no, en definitiva, no cumplió con el objetivo del contrato. Bien. Y por lo tanto, evidentemente, al no concretar o a que el acto, el contrato fuera declarado nulo, en definitiva, no podía, obviamente, obtener su comisión. Y acá hay algo importante también que señalar. Y que lo vamos a ir repitiendo también, o lo voy a ir repitiendo también. Cuando nosotros firmamos, ya sea el mandato o la orden de venta, dos cláusulas son importantes que señalar. Independiente del plazo, independiente de la comisión. Primero, uno, la exclusividad. ¿Bien? Que este documento contenga la exclusividad para el corredor. ¿Qué significa esto? Indicarle al cliente que no puede contratar a otro corredor para la misma gestión, en el mismo momento en que esté contratado usted, por ejemplo. Bien, y que si aún así contrata a otro corredor y este otro corredor es el que vende la propiedad, bueno, independiente de quién lo haya vendido, le tiene que pagar la comisión pactada. Por eso es importante la exclusividad, que si no hay exclusividad con esto que les comento, el vendedor puede contratar 5 corredores y el que vende gana la comisión. Bueno, y el trabajo de los demás que pasó queda en nada. Por eso, exclusividad. Y lo otro también importante es que, y de acuerdo también a lo que habían consultado delante de Eugenio, se indique que si el encargo termina o finaliza por voluntad del cliente antes de la concreción del negocio, entonces que tendrá que pagar también un porcentaje por las gestiones realizadas. ¿Bien? Porque como estamos viendo y como hemos visto acá, en el fallo de la Corte Suprema, este indica que solamente le corresponde la comisión una vez concretado el negocio. Pero aquí estamos ante lo ideal, que es que el negocio se concrete. Ahora, como en este caso, si después el contrato es declarado nulo, eso es distinto, ¿bien? Porque ahí hay otros temas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando el cliente le dice al correo, ya no, sabes que no quiero seguir más contigo? Y ya se han realizado gestión. ¿Qué pasa con ese trabajo? ¿Bien? Porque obviamente el tiempo de cada uno de nosotros es dinero. Las gestiones que realizamos no son porque somos buena gente, sino que porque estamos realizando una función por la cual se nos debe pagar. Por eso es importante también entonces agregar en esos documentos que en caso que antes de llegar a la concreción del negocio, el cliente
termina el contrato con el corredor, tendrá que pagarle por las gestiones realizadas. Y que obviamente se puede incluso evaluar las gestiones, desde la firma de la orden de evento o mandato hasta que comienza a promover, a promocionar la propiedad, un porcentaje. O hasta que se comienza a obtener ofertas, otro porcentaje. Hasta antes de la firma de la promesa de compraventa, otro porcentaje. ¿Bien? Hasta antes de la firma del contrato de compraventa, otro porcentaje. Entonces se puede parcelar y se puede establecer precios u honorarios o comisión, como se le quiera llamar, de las gestiones que uno realiza. Porque, vuelvo a repetir, las gestiones que uno realiza son labores, son gestiones, es tiempo invertido, es conocimiento invertido, y por lo tanto eso tiene un precio. Y debe ser respetado y debe ser pagado también si es que no se respeta. Profesor, una consulta. Cristian, La comisión, entonces, si mal no entiendo, ¿se debe parcelar entonces en cuántas partes? ¿Como en 4 etapas? ¿Siempre es así o puede ser cobrada solamente al final? como usted quiera, Cristian, o sea, esto es lo que, por lo menos, lo que yo hago normalmente Ah, cuando me ok. encargan un negocio, pero ahí cada uno puede regularlo como quiera. ¿Ya? Esto es solamente, como le digo, una orientación de cómo podría ser si es que usted, obviamente, incluye esa cláusula, que no es una obligación tampoco, pero puede incluirla para protegerse y para proteger su propia gestión, su propio negocio. Entiendo. Gracias, profesor. Ok. Nicole, ok, no hay problema, Nicole. Buenas noches, ya está incluida también para la asistencia. Edith, aun cuando no se vende la propiedad, es lo que estoy diciendo, Edith. Ya usted puede pactar la comisión una vez y el pago de la comisión una vez que se vende la propiedad, o puede también proteger sus funciones, que vuelvo a repetir. Le encargan la venta de una propiedad y de repente el vendedor dice, ¿sabes qué? Ya no la quiero vender. Y usted ha promocionado, ha entrevistado personas para la compra de la propiedad, está casi listo para la firma de la promesa de compraventa y el vendedor dice, no, sabes que ya no quiero vender. ¿Qué pasa con todo su trabajo hecho? O sea, gracias solamente y todo el tiempo invertido, todas las gestiones realizadas, ¿dónde queda? Entonces, pensando en eso, es que, vuelvo a repetir, ustedes, si es que así lo quieren, si no, no también, ¿ya? Pueden agregar esa cláusula para el caso, siempre pensando en la judicialización, ¿bien? Porque imagínense, 5 meses, 6 meses, un año invertido en promocionar, en buscar posibles compradores, gestionar todo para que el contrato se concrete y después el cliente dice, no, sabes que ya no quiero seguir más. O sea, ¿cuántos meses de funciones perdidas? Eh, claro, muchos no lo van a querer, ¿ya? Muchos no van a querer porque se lo encargan a varios corredores, o sea, y el que vende gana, tampoco. O sea, eso también no se debe aceptar, porque usted también tiene que hacer valer su función, su trabajo. O sea, y vuelvo a lo mismo, usted va a gestionar y otro corredor vendió y ese otro corredor se lleva la comisión y usted que se esforzó por vender la propiedad, ¿dónde queda su trabajo? Lo regaló, lo va a regalar. ¿Bien? Entonces, hay que hacer valer su trabajo. Y si el cliente no quiere esas condiciones, significa, obviamente, que va a ser reacio para pagar también. Va a haber problemas para el pago.
Bien, también tenemos que ver eso, ¿ya? Y no por ganar una comisión, ¿cierto? Una posible comisión, vamos a aceptar lo que también señale el cliente. No, yo voy a contratar a cuatro corredores y el que venda gana. ¿Dónde queda la dignidad de su trabajo? Bien, sí. Tenemos que dignificar, o hay que dignificar también el área. Tiene usted que hacerse valer. Ahora, obviamente, eso es lo que, por lo menos yo considero. Eso también queda a criterio de cada uno de ustedes. Y muchas veces también pasa lo mismo y a mí me pasa de repente, ¿bien? Eh, con personas que van a consultar, no por el corretaje, sino por un juicio. Y obviamente yo cobro lo que vale mi trabajo. Y empiezan, no, es que está muy caro, es que una rebaja, es que aquí, o sea, ahí ya obviamente da luces de que, por un lado, puede que pretenda no pagar o va a ser difícil que pague. Y por otro lado también, y me pasó cuando cuando recién me titulé, el que pide rebaja y paga menos es el que más, y disculpen lo que voy a decir, el que más jode. ¿No? Es decir, es ese cliente que va a estar todos los días, oiga, ¿y qué pasó? Oiga, hizo esto, oiga, aquí, oiga, acá. Entonces, por lo menos si a mí me dicen, oiga, es que, pucha, muy caro, bueno, es lo que yo cobro. Listo. Porque el cliente que va a pagar, el cliente que va a ser correcto, dice, sí, ok, ok, me parece. ¿Ya? Están bien las condiciones. ¿Podemos modificar algo? Sí, par de cosas, pero en general y lo grueso, y sobre todo en este caso del cortaje, va a aceptar en definitiva en la exclusividad, porque por algo también se está contratando al corredor. Entonces, eh, por lo menos es lo que yo considero y como también me muevo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, acá también queda el criterio de cada uno de ustedes. Jorge, Jorge, sí. Jorge, ¿hay manera de saber cuántos corredores ha contratado el cliente o tenemos que esperar que el cliente sea sincero con uno? Eh, Buena fe, Jorge. O sea, ahí el cliente, si nos indica que ya tiene corredores contratados, yo por lo menos no tomaría eso, porque si mi trabajo al final no se ve recompensado, ¿para qué voy a realizar una gestión que no voy a tener ninguna retribución? O sea, es pérdida. Simplemente es pérdida. Nada más. Por lo tanto, y por eso, vuelvo a repetir, por eso esta cláusula de exclusividad, muy necesaria, porque ahí vamos a saber inmediatamente si el cliente tiene o no contratado o piensa contratar otros corredores. Eh, Profesor, Cristian, disculpe. ¿sí? Cuéntame. No, quería si me puede, me perdí un poquito en la parte de los tres hitos. Si me los puede repetir, por favor. Ah, uno es cuando se le encarga el negocio. El otro es la intermediación, es decir, poner en contacto al vendedor y comprador. Y el otro es ya la concreción del, del, eh, del negocio. Esos, profesor, eran como, como las tres etapas del negocio en sí. Claro, exactamente. Son tres grandes hitos y entre medio, como les comentaba, existen diversas gestiones. Ya, gracias, profesor. Con gusto. Van a ser las 8:15. Nos vamos a recreo o lo hacemos igual que el martes pasado, los últimos
20 minutos los tomamos, o sea, los 20 minutos de recreo los tomamos al final y seguimos de largo. En lo personal prefiero que tomemos el recreo al final. ¿Ya? Ok, Igualmente yo, profesor. ya, ok, Cristian. Igualmente, profesor. Ok, Carolina. Y el resto, Al Jorge, final no va, profesor. ya. Ok, Eduardo. Al final, profesor. Ya, ok. Ya, entonces seguimos de largo. Voy a contestar una pregunta. Profe, hay una pregunta es por la prueba que hicimos. ¿Cómo saber en qué nos equivocamos? ¿La podemos ver? ¿No les apareció la, la prueba? O sea, Yo nada. no la pudieron revisar, no la pudieron ver. Yo sí, profesor. ¿Sí? Ah, Revisaba. Claudia la buscó y no apareció. O sea, no le aparece. Oye, aquí está la cosita, ¿o no? ¿Me la habrán sacado? Va. Profesor, disculpe, Bueno, sí, Cristian. es que salí un momento a buscar algo. Lo que pasa es que estuve buscando la clase del martes. ¿Ya? Ayer la busqué anoche para estudiar hoy día en la mañana, pero no la encontré. Están en el aula. Tienen que ingresar al aula. Ah, ya, ya, ok, Igual ya. Claudia tiene que ingresar al aula. A lo mejor por ahí, claro, a lo mejor Comal tiene que ingresar al aula, ¿cierto? Y ahí donde ir a la prueba misma. Ahí debería aparecer. ¿Ya? Y si no, bueno, ahí Bien. lo veremos con posterioridad. ¿Ya? Ujú, así es. También Cristian tiene que ingresar al aula porque la subí. Ya sí, estuve en el ¿Ya? aula, pero ya debe ser que no la encontré. La voy a buscar nuevamente. Recuerde, en el módulo uno. Ya, ok, gracias. Ok. Bien, seguimos entonces. En los mismos términos, la sentencia causa Rol 78/2016, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la labor o tarea principal que debe efectuar el corredor de propiedades consiste en realizar lo necesario para que una tercera persona pacte la operación con el cliente, recibiendo por dicha gestión una comisión si el negocio se lleva a efecto, lo que significa que actúa como mandatario de ambos, esto es, del cliente y del interesado en el negocio, prestando sus servicios de intermediación en la compra-venta del inmueble. La Corte Suprema, el 30 de mayo de 2011, en la causa Rol 5229 de 2009, en sentencia de reemplazo, considerando tercero, señala, fue negligente, considerando que la responsabilidad llega hasta donde alcanza la previsibilidad. Así, que los actos que se desarrolla directamente al público, conforme a los hechos conocidos en nuestro medio, corresponde como aspecto mínimo en la intermediación identificar sin ninguna reserva y verificando todos los antecedentes a quienes tomen parte en él. Por lo tanto, también acá la Corte Suprema vuelve a reiterar, vuelve a reiterar, ¿bien?, que el corredor es responsable y es responsable de esta intermediación. Y dentro de esa intermediación o dentro de esta gestión, debe preocuparse de tomar o tener el conocimiento suficiente respecto de quién va a contratar con el vendedor. Es decir, quién va a ser el comprador. De ahí que es importante la revisión de los documentos, solicitar documentos. ¿Bien? ¿Qué documentos vamos a solicitar? Importante es el certificado de antecedentes comerciales. ¿Bien?
Importante que si la persona también es independiente, que entregue el F-29, el F-22, para también saber cuáles son sus ingresos, porque es independiente. Si es dependiente, las 12 últimas cotizaciones o 24 últimas cotizaciones, porque también ahí vamos a saber si está o no trabajando, cuáles son los ingresos que tiene. ¿Será capaz de, ok, em, incluso si es necesario, ¿por qué no? Certificado de antecedentes, bien, para verificar si efectivamente la persona tiene algún antecedente por delitos de fraude, estafa, ¿ok? Y digo esto si es necesario, bueno, no es una obligación, pero si no nos satisface, o en realidad también podemos, si nuestra intuición nos indica que no, ¿bien? Entonces podemos decir, no, es que hay otro prospecto que está mejor que usted, así que no seguimos con usted, ¿bien? Porque ahí también es importante la intuición, ¿ya? Eh, o lo que uno dice, la tincada, ¿ya? A mí me da mala espina este personaje, entonces ahí no. ¿Ya? Porque también hay que escuchar ahí a nuestra intuición, ¿ya? Recuerden que la intuición es parte de nosotros y nos protege de algunos eventos negativos para nosotros. Profe, ¿Sí? pero, pero, a ver, en el caso de un arriendo, por ejemplo, o bueno, en el caso de una venta igual, eh, o sea, según yo, quien toma la decisión final es el cliente. O sea, ¿Sí? no somos nosotros quienes decidimos. Ahora, lo que yo aplico en mi vida diaria, digamos, es decirles al cliente, o sea, decirles, ¿sabes qué? No me parece, o incluso decirle, no me tinca, pero siempre exponer mi punto. Y si el cliente aún así me dice que le quiere arrendar la propiedad, yo informo todo esto mediante correo electrónico y que el cliente me responde ese correo electrónico aceptando al posible arrendatario, aunque yo le haya dicho que no me parecía un candidato idóneo. Claro, ya, pero eso es cuando tenemos a lo mejor un candidato, pero si tenemos tres, cuatro personas, podemos desechar a esa persona que no nos tinca y le presentamos el resto. Bien, porque hay más país, obviamente el cliente tiene más holgura para decidir, pero claro, si hay una sola persona, efectivamente, no me tinca, bien, y aún así, para también concretar rápido el negocio, se lo presentamos al cliente y él decidirá, ¿ya? Indicándole, obviamente, como señala usted, que no le parece, que no le tinca, etcétera, ¿ya? Profesor, ¿Sí, Cristian? me dijo a las personas independientes se les solicita el formulario 29 y ¿cuál era el otro? 22, Ok. ¿ya? Y esto es, obviamente, bueno, y solicitar también eh, boletas de honorarios, ¿ya? Boletas, ok. Sí, y obviamente con estos formularios, qué es lo que nos va a indicar? La operación renta, ¿ya? Ujú. En ese formulario, obviamente, nos va a señalar cuáles fueron las rentas del año que tuvo esa persona. En otras ocasiones también, y me ha tocado que solicitan la carpeta tributaria, donde van estos formularios y van otros documentos también tributarios. También se puede solicitar la carpeta tributaria. Y ahí también Ujú. tenemos otros antecedentes que podemos manejar y tener presente a la hora de la revisión de la documentación de los posibles compradores o arrendatarios.
Gracias, profesor. Marisol, profesor, tengo dificultad para dar las pruebas porque vengo viajando de tarde y bueno, y complicado. Marisol, mañana, si hoy día se abre a las 9 de la noche, hasta mañana a las 9 de la noche. Así que mañana puede darla sin problema. Ahora, Las si, dos, porque tengo problemas, las dos pruebas las puedo hacer, ¿cuáles dos porque como pruebas? yo viajo, porque este sería la segunda prueba o tenemos, Sí, o hemos tenido una, segunda prueba. ya, me faltaría la primera y Ah, la segunda que pero no me eso da. ya no me había avisado que le faltaba la primera, Marisol. Tiene que. Sí, Y esto no es, para todos también, avisar si no pueden dar las pruebas, ¿ya? Para yo tener también claridad que faltan personas que den las evaluaciones y poder habilitarlas nuevamente, pero si no, recuerden que llega el plazo y se cierra la prueba y no se puede ingresar otra vez hasta que se vuelva a habilitar. Entonces, si yo no sé, no puedo habilitar pruebas, ¿ya? Eso es para todos, ok, ¿ya? ya, Así que, Marisol, sería esta y la que debe, lo vemos después cuando ya, me comente y la habilito nuevamente para que pueda dar la prueba, ¿ya? ya, muchas gracias. Claudia, declaración de renta e IVA mensual. Así es, Claudia. Eugenio, ¿para qué es la F22 y F29? Para saber, conocer cuáles son las rentas mensuales y anuales de una persona. Vuelvo a repetir, sobre todo cuando estamos ante personas que son trabajadores independientes. Por ejemplo, yo que soy independiente, siempre para todos, ¿cierto? Me han pedido estos formularios. ¿Ya? Incluso para pedir crédito también creo que los bancos lo solicitan. Jurisprudencia. Recurso de casación en el fondo rechazado. El recurso de casación, en el fondo, es un recurso procesal que establece el derecho procesal, el Código de Procedimiento Civil, para ciertas sentencias de segunda instancia, es decir, que han sido vistas los recursos por la Corte de Apelaciones y que han sido o rechazados o aprobados por la Corte de Apelaciones y una de las partes considera que no corresponde que le causen perjuicio y entonces puede presentar ese recurso de casación en el fondo o en la forma. No los vamos a ver porque es materia procesal, ¿bien? Y además que son sumamente enredados estos recursos, ¿ya? Porque son muy largos y tienen mucho tema entre medio. Así que para ver uno de estos recursos, o para ver estos recursos de casación en el fondo y en la forma, se necesitan por lo menos dos clases de derecho procesal, así que no los vamos a ver. ¿Ya? Solamente les comento de qué se trata, muy a grosso modo. Corredora de propiedades debe indemnizar a clienta por incumplimiento contractual y no realizar gestión encargada. Resuelve la Corte Suprema. La demandante encargó las gestiones para la compra de un departamento que arrendaba y la corredora adquirió la propiedad para sí, haciendo creer a la actora que la compra había sido rechazada por la dueña del inmueble a última hora. Y aquí estamos frente a un delito, ¿bien? Y es un delito de engaño, que incluso vamos a ver que tiene también características de estafa. Por lo tanto, y como les comentaba, las gestiones debemos realizarlas de buena fe, en forma legal, en forma transparente. Nos vamos a encontrar con personas, en este caso corredores, que tienen malas prácticas, como en todo también, como en todo ámbito de cosas. En todas las profesiones, en todas las actividades, existen personas también que tienen estas malas prácticas, ¿bien? Pero en general, estas personas llegan a los tribunales, son demandados y tienen que indemnizar, más de las veces. 17 de diciembre de 2022. Una resolución, una sentencia es más o menos nueva, ¿bien? No tiene mucho tiempo. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, la Corte de Apelaciones, que revocó
aquella de base y en su lugar condenó a la demandada a indemnizar los perjuicios ocasionados a la demandante por el incumplimiento contractual acusado. Es decir, aquí la sentencia de primera instancia en tribunal civil salió en favor de la demandada. La demandante apeló y la Corte de Apelaciones ordenó o condenó a la demandada a indemnizar los perjuicios. La demandada recurrió de casación en el fondo ante la Corte Suprema y la Corte Suprema en definitiva rechazó ese recurso, es decir, que ratificó la sentencia de segunda instancia o la sentencia de la Corte de Apelaciones. En definitiva, la demandada tuvo que indemnizar. Esa es muy resumidamente la historia. Bien. Se demandó indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. La demandante expresa que encargó a la demandada la gestión para la compra de un departamento ubicado en la comuna de Las Condes. Puntualiza que el encargo fue hecho en razón de confianza que existía entre las partes, debido a que la demandada era la corredora de propiedades que gestionaba el arriendo del inmueble ocupado por la actora, el cual, luego de tratativas con la dueña del sitio, decidió comprar, encargando a la demandada las negociaciones para avanzar en la compra, cuyo precio se pactó en 100 millones, estableciendo una comisión de venta para la corredora de 2 millones. No obstante, el día pactado para la firma del contrato de promesa de compraventa, la demandada contactó a la demandante y le indicó que la dueña del departamento se desistió de la venta, concretando el negocio con otro comprador desconocido, quien como nuevo dueño comunicó su intención de elevar el canon de arriendo del departamento que pagaba la actora. Es decir, aquí la corredora, o a la corredora se le encargó la compraventa del departamento que estaba administrando en arriendo. La corredora no realizó la gestión y además compró el departamento encargado comprar para sí y además después le subía el canon de arriendo a la demandante o a quien le había encargado la compraventa del inmueble. Con el correr de los días, la demandante advirtió que el comprador desconocido había sido la propia corredora encargada de la gestión de la compra. Por lo tanto, solicita al tribunal la indemnización por los perjuicios causados debido al obrar de mala fe de la demandante, incumpliendo el contrato de corretaje pactado, por el cual se le encomendó la compra de un inmueble que finalmente terminó comprando para sí. Todo esto es materia civil, porque aquí estamos hablando del contrato. ¿Bien? Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad contractual. Pero, y eso es lo que no sabemos, la demandante pudo también haberse querellado en contra de la corredora, ¿bien? Por el delito de engaño o de estafa, o de ambos delitos. ¿Bien? Porque aquí también hay un pago intermedio, un pago pactado, ¿bien? Hay un encargo que además la corredora engaña a la demandante señalándole que la vendedora se desiste de la compraventa. O sea, hay un engaño de partida, a lo menos. En su defensa, la demandada instó por el rechazo de la acción, aduciendo que si bien existieron conversaciones verbales e intercambio de correos electrónicos con la demandante, ello no basta para entender que las partes las liga un vínculo contractual, por lo que la actora carece de legitimación activa para demandar. A mayor abundamiento indica que la dueña del inmueble no aceptó la oferta que le hizo la actora. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, decisión que fue revocada por la Corte de Santiago, y en su lugar acogió la demanda, al estimar que se acreditaron los presupuestos de la acción, ya que se probó la celebración del contrato de corretaje, y que la demandada compró para sí la propiedad que la demandante encargó comprar para ella, en términos similares a los acordados con la demandante, incumpliendo con ello el contrato. Es decir, aquí la demandada compró la propiedad en más o menos precio similar al que se había acordado, es decir, más o menos 100 millones de pesos igual.
En contra de este fallo, la corredora de propiedades interpuso recurso de casación en el fondo, acusando la infracción de los artículos 1445, 1708 y 1709 del Código Civil y los artículos 57, 97, 113 y 271 del Código de Comercio. La recurrente sostuvo que la sentencia impugnada da por probado un contrato que contiene una obligación de dar una suma mayor a dos UTMs, sin que tal obligación conste por escrito. De igual forma, indica que la judicatura de fondo creó un contrato de corretaje que no encuentra reconocimiento legal, ya que el Código de Comercio regula los corredores públicos y el mandato comercial, no así al corretaje de bienes raíces. El máximo tribunal desestimó el recurso de casación en el fondo al considerar respecto de las alegaciones sobre la prueba de una obligación no escriturada que, si bien es cierto que las partes no dejaron constancia escrita del corretaje pactado y sus condiciones, se les dio por probadas sobre la base de diversos antecedentes documentales que la sentencia detalla y que incluyen el borrador de contrato de promesa celebrado entre la actora y la vendedora del inmueble, así como la escritura pública que da cuenta de la adquisición de la propiedad por parte de la corredora de propiedades y de diversos correos electrónicos entre las partes que dan cuenta del encargo y gestiones realizadas por la demandada. Entonces, reitero, es importante que todo quede por escrito, porque aquí tenemos prueba, en definitiva, si es que se llega a judicializar una acción. ¿Bien? Entonces, todo por escrito para que ustedes también tengan este respaldo por si lo llegan a demandar por alguna situación. En tal sentido, el fallo puntualiza que debe recordarse que de la revisión de los hechos existieron dos relaciones contractuales. A, la primera entre demandante y demandada, derivada del corretaje de propiedades, y B, entre la demandante y su arrendadora, relación que pudo devenir en un contrato de promesa de compraventa, lo que no se verificó. Juzgado Civil de Santiago condena a corredora de propiedades. Y aquí tenemos otro juicio. Sí, así es. Tenemos otro tema acá, pero este es de los tribunales ordinarios civiles. Respecto al corretaje de propiedades, el fallo expresa que el corretaje de propiedades es un contrato no regulado especialmente por la ley, pese a que es habitual la presencia de corredores en el mercado inmobiliario, el que comprende una obligación de hacer o de intermediar eventualmente. La obligación está constituida por el pago del servicio, el que se materializará una vez que el corredor cumple su encargo y las partes intermediadas celebran el contrato de compraventa o arriendo. En el mismo orden de razonamiento, el fallo esgrime que, asentado por los jueces del fondo, no solo por la prueba de testigos, que entre demandante y demandada existió un contrato de corretaje, la supuesta infracción de las disposiciones señaladas resulta inoficiosa al caso analizado, en el momento que ellas apuntan a obligaciones de dar, o como señala el precepto, a la promesa de entrega, de un bien. Y aquí entonces estamos hablando del pago y de la promesa de compraventa. El fallo concluye sosteniendo que, siguiendo además esta línea de razonamiento, al no encontrarse establecido el sustrato fáctico que conduciría a rechazar la acción, habrá de concluirse también que el recurso de casación en examen pierde todo sustento. En efecto, para tener efecto en su postulado, forzosamente habría que alterar los hechos que vienen determinados en el fallo y establecer circunstancias que no han sido asentadas, lo que no resulta posible en tanto los hechos que sirvieron de base a las conclusiones de los sentenciadores resultan ser inamovibles y definitivos para este Tribunal de Casación, al no haberse denunciado de manera eficiente el quebrantamiento de normas reguladoras de la prueba. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo. Y este es otro recurso también que se revisó, en el cual, obviamente, aquí se presentaron o se presentó este recurso indicando que el tribunal había quebrantado normas reguladoras de la prueba, ¿sí?
que en el periodo de prueba no se cumplió con lo que establece el Código de Procedimiento Civil para esa etapa del juicio, a lo cual la Corte sostiene que acá no hubo un quebrantamiento de normas, por lo tanto, la prueba definitiva se estaba alegando está correctamente presentada y correctamente evaluada. Por lo tanto, en ese juicio se rechaza eh, ese recurso de casación porque las pruebas estaban bien o el análisis de las pruebas era el correcto. Dudas, preguntas, consultas, por mientras voy a revisar quién me falta para ingresarlo a la asistencia, pero los escucho. O las escucho también. Yo estoy claro en todo. Gracias, Jan. Gracias, Claudia. Profesor, Era mi faltaba. Cristian. con respecto a este tema de las demandas y todo, ¿cuáles serían como los más grandes salvaguardos que uno podría tomar en el caso de estar ejerciendo como corredor para evitar adjudicarse alguna demanda? Como le digo, hay dos grandes elementos, y que lo he repetido, hay dos grandes elementos que se deben siempre tener presentes. Uno, actuar de buena fe, apegado a la ley, y dos, todo respaldado por escrito. Con eso, usted no tendría o no debería tener ningún problema legal ni judicial. Ok, entiendo. Gracias, profesor. Ok. Voy con el chat. Ya. Este, una duda respecto a la prueba que hicimos. ¿Se la puedo plantear por interno directamente a usted? Sí, está, no hay problema. Me escribe al WhatsApp y lo conversamos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos al recreo y recuerden que a partir de las 9 se habilita la prueba que nuevamente indico, señalo, no la hagan ahora, repasen y háganla mañana. Y ahí tienen obviamente todo el tiempo suficiente para que tengan obviamente una buena calificación. ¿Bien? Y nos estamos viendo el próximo martes para continuar con la revisión de nuestro contenido. Buenas noches, que tengan un bonito fin de semana, descansen, disfruten. Chao. Buenas noches, profesor. Gracias igualmente a Buenas todos. noches. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches a todos.